El título de la charla de esta mañana es El poder de la insistencia. El poder de la insistencia. Y vamos a abrir nuestras Biblias o nuestras aplicaciones en Lucas capítulo 18, versículo 35 al 43. Y vamos a ver un hecho real, una historia real, que relata en este caso el Evangelio de Lucas, pero también está en los paralelos Mateo y en Marcos. Esta misma historia está en los tres evangelios, en los sinópticos. Así que, dicho esto, vamos a leer lo que relata Lucas. Dice: sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Marcos indica que su nombre era Bartimeo. Bartimeo era el nombre de este ciego. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, respondieron. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte. Hijo de David, ten misericordia, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, preguntó Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dijo: Señor, quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús, y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. Dios bendiga esta palabra. Se cuenta en este pasaje de un hecho de sanidad, de un acto de sanidad que Jesús realizó sobre un hombre que tenía ceguera, que era ciego. Les dije recién que cuando uno lee los paralelos, o sea, los pasajes paralelos, saca un dato más que, por ejemplo, en este pasaje no lo menciona, y es su nombre, Bartimeo. Bartimeo es una palabra aramea, y su significado es bar, que significa hijo, Timeo, o sea, hijo de Timeo. O sea, este hombre, su nombre indicaba, de alguna manera, su procedencia, indicaba, digamos, quién era, indicaba a qué familia correspondía. En su nombre estaba, de alguna manera, su identidad. La palabra Timeo, también del arameo, su significado significa valioso, estimado. O sea, hijo del valioso, hijo del muy estimado. Y esto me pareció relevante en el sentido de que ya su nombre mismo estaba diciendo algo contrario a lo que era su realidad. Él estaba ciego, él estaba impedido. Por causa de su ceguera estaba al costado del camino pidiendo limosna. Vivía de las limosnas ajenas. Vivía de lo que le pudiera dar la gente. Allí estaba, tirado de alguna manera, por decir una frase que nos pinte la situación, tirado al costado del camino dependiendo de otras personas. Pero su nombre en sí mismo hablaba de valioso, de algo realmente estimado. Y vamos a ver en esta mañana tres aspectos de la vida de Bartimeo. Vamos a ver que este ex ciego nos va a enseñar cosas que son trascendentes, que son esenciales. Vamos a ver tres pasos, en alguna medida, que da Bartimeo no solamente para obtener su salud, su sanidad, sino que aún cuentan los relatores y los estudiosos de la palabra que Bartimeo, cuando se sanó, lo dice el pasaje, dice que empezó a seguir a Jesús. Jesús pasaba por Jericó, pero iba a Jerusalén y iba ya a morir. O sea, el destino era su último camino, era su última travesía, ya no volvería hacerla, porque la cruz lo esperaba adelante. Y Bartimeo, que fue sano al final, como hemos visto, lo empezó a seguir a Jesús.
Y se transformó en un seguidor de Jesús, aún mucho más allá. Y cuando vino el tiempo de la iglesia primera, de la iglesia primitiva, el descenso del Espíritu Santo allí en Jerusalén, y la iglesia entonces irrumpió con un poder inusual e impactó no solo en Jerusalén, sino que en obediencia al mandato de Jesús, que lo hemos hablado en otra oportunidad, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ahí hasta lo último de la tierra. Y Bartimeo fue protagonista de todo esto, pero su inicio estuvo aquí. Su inicio estuvo en el relato que acabamos de leer. Y como les dije recién, voy a compartirles 3 enseñanzas que Bartimeo nos deja, que Bartimeo nos da. La primera, su condición de ciego, como dije hace un instante, lo colocaba en una posición de dependencia, de impedimento, de ser un discapacitado. La vista como uno de los sentidos más importantes que Dios ha puesto en nosotros, que Dios nos ha dado, es relevante para todo lo que se hace. Una persona ciega no puede trabajar, una persona ciega no puede moverse. Obviamente que en el andar del tiempo y con algunas técnicas y algunas enseñanzas, hoy un ciego no es una persona absolutamente impedida. Realizan cosas, hasta pueden leer en braille, que es el lenguaje de ellos con el que pueden de pronto seguir una lectura. Pero en aquel tiempo no era de esta manera. O sea, una persona ciega era una persona literalmente abandonada, dejada de costado, y solo su destino era la mendicidad, o sea, depender de las limosnas de los demás. Hubiera tenido todas las razones para resignarse. Hubiera tenido todos los justificativos para decir, esta es mi situación, no tengo futuro, no puedo trabajar, no me puedo mover, dependo de que otros me lleven y dependo de las limosnas de los demás. Él podría haber dicho esto, él podría haber pensado de esta manera y todos nosotros diríamos, y es justificado realmente, esta es su realidad. Sin embargo, la primera lección que a nosotros nos deja Bartimeo es que la resignación para él no fue una opción. La resignación para Bartimeo no fue una opción. No se conformó, no se sentó en la silla del lamento, del lloro, del decir, esta es mi realidad, esta es mi suerte, esto es lo que a mí me tocó. No lo veo a Bartimeo en esa posición, porque si hubiera estado en esa posición, lo más probable es que no hubiera llegado al desenlace de esta historia, que es que realmente tuvo un encuentro real con Jesús. Y vamos a ver por qué fue esto. Pero esta primera enseñanza, la resignación, no fue una opción para Bartimeo. ¿Qué es resignación? Resignación es conformismo, es no poner resistencia a la situación que me toca vivir, no estar dispuesto a luchar, no estar dispuesto a enfrentar, no estar dispuesto de lo que de mí depende a cambiar mi realidad. Y esto es lo que justamente podemos ver en la historia de Bartimeo. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo dice algo que es sumamente significativo. Dice, no se amolden, en otra versión, no se conformen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El apóstol Pablo dice, no te conformes, no te amoldes, no te acostumbres a vivir mal, no te acostumbres a vivir con lo que la circunstancia determinó para vos. Porque la circunstancia no es más importante que tu decisión. La circunstancia no puede ir más allá de lo que es tu propia libertad y lo que es tu propio futuro. Estás labrando tu futuro, estás dibujando en alguna medida tu esperanza. Y cuando uno se abandona, cuando uno se amolda, cuando uno se conforma, entonces
realmente entra en un cuadro de resignación. ¿Sobre qué te has resignado? ¿Sobre qué te estás resignando hoy? Puede ser una enfermedad, como en el caso de Bartimeo. Puede ser tu situación económica. Y aquí quiero detenerme unos instantes, no solo en la situación económica, sino en las resignaciones que elegimos muchas veces vivir. Yo no sé cuál es tu herencia paterna, o sea, qué es lo que vos recibiste, lo que a vos te enseñaron, lo que vos mamaste en tu casa desde niño. A veces hemos sufrido o se ha sufrido la pobreza en un grado extremo, y pasan los años y de pronto no nos podemos levantar de esa situación que vivieron nuestros padres o aún nuestros abuelos. Tendemos a veces a repetir historias, tendemos a repetir lo que hemos visto. Tendemos a hacer lo mismo. Hay una anécdota que es genuina, que yo ya se las he contado, pero viene al caso hoy. Un padre tenía 2 hijos, 2 varones, pero este padre era alcohólico. Y estos 2 varones, estos 2 hijos, de chiquitos vivieron el drama del alcoholismo en su casa. Ese padre que llegaba borracho a su casa y castigaba, pegaba, insultaba, y que hacía que estos niños se metieran bajo una cama cuando venía el padre porque era una amenaza. Y crecieron, y se hicieron grandes. Y cada uno de ellos tomó un camino opuesto uno del otro. Uno de ellos dijo: yo he visto el estrago que hizo el vino, que hizo el alcohol en mi casa. Yo no voy a tomar una gota de alcohol en mi vida porque no quiero repetir la historia que vi en mi hogar. Pero el otro hermano hizo exactamente lo contrario. Y como veía a su padre que se refugiaba en el alcohol, con sus frustraciones, con sus tristezas, con sus amarguras, con sus impedimentos, y el alcohol era la salida, él también hizo lo mismo. Y fue alcohólico y trajo desgracia a su hogar. 2 caminos distintos, pero una misma historia. 2 caras de una misma moneda. Uno eligió: yo no quiero esto para mi vida. Y el otro dijo: yo repito la historia que vi en mi casa. ¿Cuál es tu historia? Probablemente no sea el alcoholismo. Probablemente no tenga que ver con una situación como la que cuento. Pero muchas veces repetimos historias de cosas que hemos visto, que hemos mamado y que hemos palpado, que hemos sido testigos. Voy a nombrar algunas. Y esta tiene que ver un poco con mi historia. En mi casa, creo que alguna vez lo he contado, pero es pertinente, por eso lo vuelvo a contar. En mi casa se hablaba en un tono alto, casi llegaba al nivel del grito. Yo nací ahí en eso. Para mí era algo normal, de tal manera que yo adopté lo mismo. Cuando me casé, Dios me guarde, cuando me casé, resulta que yo repetí esa historia. Yo hablaba en un tono alto que parecía ofensivo, que parecía grito, que parecía algo que realmente lastimaba. Y mi señora, en este caso, mi esposa, fue la que empezó a marcarme. Me dicen: no, me estás ofendiendo cuando levantás la voz, cuando hablas casi a los gritos. Y tuve que empezar a revisar mi historia y a revisar ese comienzo y a cambiar esa situación. Y para mí era algo inofensivo, pero para otro es algo ofensivo. Y esta fue mi historia, por ejemplo.
heredé, repetí la historia vivida. A lo mejor la historia tuya no es igual a la mía. A lo mejor viviste en una casa donde había un alto índice de orgullo, de soberbia, de esto a mí no me va a vencer, yo puedo, yo. Y te hiciste grande y volvés a repetir la historia que viviste en tu casa y de pronto tu soberbia, tu altanería, tu orgullo lastima, pero lo peor de todo, que ofende a Dios y es pecado. ¿Cuál fue tu historia? Pero ¿cuál fue tu historia a la cual te resignaste? Esa historia que a lo mejor decís, bueno, mi abuelo fue así, mis padres fueron así, yo también soy así. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos pronunciado una frase como decir, bueno, escúchame, yo soy así, aguántame como soy? ¿Te ha pasado? ¿Lo has escuchado? ¿O lo has dicho? Me resigno a vivir como vivo. Vivo mal, pero conocido. Estoy a veces viviendo en ese lugar de comodidad en el que nos hemos ubicado, que es repetir historias vividas, y en ningún momento nos hemos detenido a revisar si esa historia no debe ser cambiada, si ese aspecto no debe ser transformado. El apóstol Pablo decía, no se conformen a este mundo. Este es el otro aspecto. Conformarse a este mundo es conformarse con los valores de nuestra sociedad actual. Estos valores que cada vez van cambiando tan dramáticamente. Estos valores que estamos viviendo hoy como sociedad que son realmente opuestos a lo que Dios dice. Por eso el apóstol Pablo dice, no te conformes, no te resignes a vivir bajo esos valores, bajo ese sistema. El cristiano es un revolucionario. El cristiano es un revolucionario, es alguien que se vuelve contra aquello que tiene que ser cambiado, contra aquello que tiene que cambiar. Te pregunto, ¿estás cambiando o te estás resignando? Bartimeo no se resignó a vivir así. La resignación es un tema interno, interior. Es un tema del corazón. Es un tema privado. Es un tema absolutamente personal. Lo primero que tuvo que vencer Bartimeo es esa situación interior de la resignación. Para Bartimeo, la resignación no fue una opción. Punto 2. Ahora, el relato nos habla de que Bartimeo estaba junto al camino y de pronto oyó que pasaba Jesús. Yo no sé decirles realmente qué ocurrió en la mente, en el corazón de Bartimeo. Me he preguntado si él ya tenía información de Jesús, o sea, información previa. Es probable. Es muy probable. Tampoco sé si es que no tenía esa información, ¿qué se produjo dentro de él de desear conocer a Jesús? Yo no sé qué pasó en el corazón de Bartimeo, que de pronto su cotidianeidad de siempre estar mendigando, de pronto se interrumpió. De pronto se produjo un quiebre. Y en lugar de seguir haciendo lo mismo, estando de la misma manera, él empezó a palpitar la idea de conocer a Jesús, de tener un encuentro personal con Jesús. Él se habrá preguntado, pero yo estoy ciego, ¿Jesús va a detenerse conmigo? ¿Jesús me va a prestar atención? ¿Jesús se va a ocupar de mi situación? ¿Jesús me va a escuchar? Yo creo que todas esas preguntas fueron pasando por la mente de Bartimeo. Pero
no solamente tuvo que batallar contra la resignación, sino que en segundo lugar tuvo que resistir de alguna manera, oponerse a todos aquellos que alrededor de él le decían: cállate, no molestes, no perturbes más. ¿Por qué? Porque cuando oyó que pasaba a Jesús por allí, Bartimeo dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ciego, sabía por dónde andaba Jesús, intuía que estaba por allí. Vieron cuando un ciego trata de acomodar y ubica mejor el oído, porque es el sentido que lo ubica, porque sus ojos no están activos. Así que yo me lo imagino a Bartimeo orientar la cabeza por lo menos para el lado de donde sentía el bullicio, donde él intuía que estaba Jesús, y le decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué pasó? Los que estaban alrededor empezaron a decir: cállate la boca, no molestes más, ¿no ves que el maestro? Quiero contarles algo. Jesús iba caminando hacia Jerusalén. No iba solo. Era una cantidad de peregrinos que iban para una de las fiestas principales, de las 3 fiestas principales que los israelitas tenían. En este caso era la Pascua. Jesús iba a Jerusalén, pero no iba solo, iba un contingente de gente caminando en la misma dirección. Otros que no podían caminar, que no podían asistir, como Bartimeo, no iban a ir a la fiesta en Jerusalén, estaban al costado del camino. Jesús era rabí, maestro, y Jesús en esas caminatas, no solo en estas, sino en otras, aprovechaba la oportunidad para hablar del reino de los cielos. Aprovechaba la oportunidad para compartir con sus discípulos y sus oyentes las verdades del reino. Así que Jesús iba hablando mientras caminaba acerca de lo que es el reino de los cielos, de lo que es la vida de comunión genuina con Dios, de cuáles son los propósitos de Dios, de cuál es la voluntad de Dios, de cómo hacer para tener un encuentro personal y cercano con Dios. Esos eran los temas centrales de lo que Jesús compartía. Y Jesús iba hablando con los discípulos. Entonces la gente lo hacía callar a Bartimeo porque no le permitía oír a Jesús. Porque si gritaba Bartimeo, no podían oír la enseñanza de Jesús. Así que hasta ese tema era bastante interesante tenerlo en cuenta a la hora de ordenar los datos. Y entonces por eso la gente que iba alrededor de Jesús gritaba: cállate, no grites. Y Bartimeo, lejos de alguna manera avergonzarse, lejos de adoptar una posición, digamos, de retracción, lejos de eso, dice que por segunda vez gritó aún más fuerte. La palabra en el idioma que fue escrito, los evangelios, parte en griego y parte en arameo, pero la palabra griega del segundo llamado, Jesús, no es un llamado, no es una voz elevada. ¿Saben lo que era? Un alarido. Un grito desgarrador. Así que el segundo llamado de Bartimeo a Jesús fue desgarrante. Y ese segundo llamado Jesús lo escuchó. Y entonces cuando yo veía esto, veo cómo se conecta, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.